Bueno, pues nos enfilamos efectivamente a la siguiente ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, México y Estados Unidos. Y bueno, pues le hemos llamado a nuestro muy estimado periodista y amigo Luis Miguel González, director editorial del Economista. Échale un ojo al Economista siempre, pero en esta ocasión, bueno, tiene cosas muy puntuales acerca del Telecán, el Telecán 2.1. Perdón, este Telecán 2.0, que llega a su ronda más difícil, como dice la nota de la redacción, que desde luego hay que seguir muy de cerca porque tiene delineados muy claramente los puntos de atención principal de lo que está en juego. Luis Miguel, un abrazo, sé que estás en Washington esperando que inicie todo esto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Carmen, buenos días. Efectivamente, es la ronda más difícil, yo diría, porque es la ronda en la que prácticamente todo se puede romper. Creo que hay más posibilidades de que se complique que se resuelva. ¿Dónde están los atorones? Técnicamente son 3 puntos: reglas de origen, paneles, etcétera. Pero yo diría que más allá de la parte técnica, lo que está claro es que la ilusión de que había un Trump pragmático detrás del Trump que gritaba es la que se está diluyendo. Lo que tenemos es que lo que Trump ha venido diciendo en contra del Tratado de Libre Comercio es lo que está tratando de empujar en la negociación. Por eso hay tanto pesimismo, por eso las declaraciones de la semana pasada de los empresarios mexicanos, de Ildefonso, yo diría en términos de vida cotidiana para la gente, por eso los movimientos del tipo de cambio en los últimos días. Porque Donald Trump es de veras, digámoslo así, no es una careta, sino que realmente Donald Trump está haciendo lo que dice, no es una bravuconada en realidad. Sí, para mí el punto es, ahora sí, parafraseando nos engañó con la verdad. Es todo el tiempo vino diciendo, oigan, yo no quiero el Tratado de Libre Comercio, me parece que no funciona. Siempre pensamos, no quiero decir yo en lo particular, sino la posición mexicana de prudencia era en la esperanza de decir, bueno, detrás de lo que está diciendo, en realidad hay una carta de negociación que va a ser complicada, pero va a ser digerible. Lo que está poniendo, no tanto en la mesa, sino en el aire, es una posición que es muy difícil para México aceptar, porque parecería por momentos que da lo mismo lo que México acepte, va a llegar después con otra petición, en algunos casos absurda. Este tema que parece las bajo la manga de plantear un acuerdo de libre comercio por 5 años y ya, ¿eso está en el clima de Washington ahorita? Sí, a ver, ¿por qué mete tanto ruido esto de los 5 años, Carmen? Es un tratado de libre comercio que lleva implícitas inversiones. Uh-huh. Si dejamos por un momento que el comercio evidentemente tiene ciclos cortos, ¿quién va a invertir si cada 5 años vamos a estar viendo qué se quita, qué se pone, o si finalmente se retiran todas las canicas? El revisar el tratado cada 5 años le pega muy fuerte al tema de inversiones, que si no es un tratado de protección de inversiones, en la práctica un tratado de libre comercio genera inversiones que requieren un marco mucho mayor a 5 años. Una planta automotriz se plantea, propiamente se planifica 3 o 4 años antes de ejecutarse y se decide por un periodo de 10 o 20 años. Nadie hace una planta de inversión de automotriz para decir, bueno, es que en 3 años vemos si nos la llevamos a China o a Chile o a Panamá. Ese es lo que mete ruido con estos plazos de 5 años. Ahora, eso se estima que es lo que va a proponer formalmente en estas mesas, en estas mesas de Washington en las próximas horas. Ese es, digamos, el gran asunto, uno de los grandes asuntos en este momento. Sí. A ver, ¿qué ha pasado, Carmen? Normalmente hay una cosa que dice y que pone en la mesa, digamos, que primero la siembra en los medios o en la el filtra, aire. que es lo que ha sucedido. Uh-huh. Sí, y la otra es que sale con una propuesta, entre comillas, creativa. La vez pasada, si recuerdas, fue el tema de los bienes agropecuarios. Sí. Que dice, hombre, ¿por qué no ponemos una cláusula que mientras esté produciendo berries o tomate en Estados Unidos, por esos meses México no puede exportar? Híjole. Esa parte
entre comillas, creativa, es la que trae vuelto loco al equipo negociador mexicano, porque es absolutamente impredecible. E inaceptable en este punto. Sí, a ver, yo creo que es inaceptable, yo diría, básicamente porque parte de vamos a decir, la premisa mayor del gobierno mexicano era, vamos modernizando lo que ya tenemos. Tenemos una referencia que fue la negociación del TPP. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no necesariamente lo que se negoció en el TPP lo ve Trump como punto de partida. Y número dos, dice, en pocas palabras, lo que está diciendo Trump es, bueno, ¿y quién te dice que yo quiero modernizarlo? Yo quiero otra cosa diferente. Quiero un tratado que no genere déficit para Estados Unidos. Y simplemente México dice, bueno, son cosas que a mí no me corresponde resolverte en lo bilateral, tampoco lo puedo resolver en el contexto del TLC. Por tanto, es imposible, lo dice muy bien el Alfonso Guajardo, un tratado comercial fundamentalmente resuelve temas solo comerciales y literalmente se vuelve un cajón de desastre donde quieres poner casi cualquier cosa. Está Luis Miguel González, el famosísimo ya capítulo 19, que bueno, a México, pero a Canadá más, por lo que ha dicho Canadá, lo trae vuelto loco, eso de intentar modificar la actual circunstancia de tener reglas de resolución de controversias y cambiar ese eje principalísimo del TLC, pues eso también puede ser un punto de ruptura evidente. ¿También será tema de estas negociaciones? Sí, de hecho, Carmen, qué bueno que mencionas Canadá. El día de hoy lo que va a pasar aquí en Washington es que está Justin Trudeau en una reunión previa al TLC con Donald Trump, aparentemente también con Wilbur Ross, el secretario de Comercio. Aparentemente está funcionando ahorita Justin Trudeau como una especie de bombero para tratar de apagar el fuego. Justin Trudeau después iría a México, sí, y todo mundo da por hecho que uno de los factores claves es cómo le va a Justin Trudeau en esta gestión extraordinaria. Vamos a decir que hay una mesa formal de negociación y hay una especie de mesa paralela, o si tú quieres una especie de pista aérea, donde se están moviendo en este momento Justin Trudeau tratando de resolver propiamente de resolver algunos de los puntos controvertidos. Porque a Canadá le mete mucho ruido esto del artículo 19 por una razón. Del capítulo 19, quiero decir, porque hasta ahora el TLC tiene paneles, entre comillas, independientes, que garantizan que ninguna de las partes tiene mayoría a la hora de resolver conflictos. Lo que dice Trump es, Estados Unidos nunca ha aceptado paneles internacionales por principio. Entonces queremos revisar eso para que cuando haya una controversia con una empresa de Estados Unidos, se resuelve en tribunales de Estados Unidos o en tribunales que Estados Unidos valide. Como está ahorita, el TLC genera, digamos, una situación que ningún otro tratado comercial Estados Unidos la acepta. Luis Miguel González, otro tema también a la mesa, bueno, muchos, pero el asunto laboral, que por muchas razones vuelve a surgir, ¿Está previsto que ese tema laboral se aterrice en esta cuarta ronda de negociaciones? Y si fuera el caso, ¿qué elementos han puesto cada una de las naciones a este tema tan importante? En el tema laboral es uno en donde Estados Unidos y Canadá están en un lado de la mesa y México en el otro. Estados Unidos ha hecho ver fundamentalmente que le preocupa el tema de libertad sindical en México. En pocas palabras dice, una de las razones por las que los sueldos han caído en industrias de exportación como la automotriz en México tiene que ver con que no hay sindicatos libres en México. Uh-huh. Entonces, México tiene que comprometerse a que haya libertad sindical. Incluso hay un tema del que se ha hablado relativamente poco, la posibilidad de que haya un sindicato trinacional, por ejemplo, en la industria automotriz. Imagínate. De tal manera que propiamente rompe todos los esquemas, sobre todo desde el punto de vista político en México. Ese es un tema que Estados Unidos está queriendo poner en la mesa. Ese es lo que la parte sindical que tiene, digamos, que participa en el cuarto de helado en Estados Unidos,
quiere poner en Estados Unidos, Uh-huh. en la propuesta de Estados Unidos. Y Canadá lo que dice es, me importa el tema sindical, pero sobre todo me importa que México se comprometa en el largo plazo a cerrar la brecha salarial. No puede ser que gane un trabajador mexicano una sexta o una octava parte de lo que gana en Estados Unidos o en México o en Canadá, haciendo exactamente lo mismo para la misma compañía. Entonces, ¿dónde está el quiz del asunto, Carmen? La propuesta en este momento solo afectaría a industrias totalmente integradas. No es una propuesta para cambiar el mercado laboral en México, pero sí decir, a ver, si tenemos una industria automotriz integrada, si tenemos una industria aeronáutica, no puede ser que tengan tres realidades laborales, o dicho de otra manera, que México tenga una visión de lo que debe ser lo laboral que no tiene nada que ver con la visión o con la práctica que hay en Estados Unidos y en Canadá. Pues eso sería muy benéfico, Luis Miguel, desde luego a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, por lo menos o por lo pronto sectorialmente en aquellos espacios donde está integrada claramente los procesos económicos y productivos. Esa sería una ganancia del lado mexicano para el ámbito de los trabajadores. Obviamente los empresarios se defenderán con las uñas porque podrán decir esa es una ventaja comparativa y volvemos a la gran discusión, ¿a quién beneficia el TLC? ¿O a quién debería beneficiar el TLC? Estoy totalmente de acuerdo con la primera parte de tu razonamiento, Carmen. Creo que a la larga México ganaría más perdiendo esta parte en la mesa. Quizá el tema, y es donde yo no sé si México dentro de sus planes B lo tenga, es cómo lo instrumentas. O sea, evidentemente no puede pasar de un día para otro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se revierten 25, 30, 50 años de bajos salarios de una estrategia de competitividad basada en los bajos sueldos? O sea, para mí es totalmente de acuerdo. México ganaría más perdiendo este punto en la negociación, pero tengo la impresión que México no, literalmente se le perdió el instructivo en algún lugar de cómo se hace para mejorar los sueldos sin perder competitividad. Pues que ese es el gran tema, ¿no? Evidentemente, ese es el gran tema. Ahora, en la composición, Luis Miguel, en la composición de los grupos que acuden, en este caso a Washington, para defender sus intereses empresariales, para defender la postura del gobierno y el Estado mexicano, etcétera, ¿hay alguien ahí? Ahora sí que hay alguien ahí representando los intereses laborales de México, que no sea Romero de Champs, claro. A ver, es que una cosa que es muy peculiar, Carmen, es la delegación de Estados Unidos y la de Canadá cambió mucho respecto a los 90. En los 90 fue básicamente un acuerdo donde estaban gobiernos acompañados de empresarios. La gran rectificación, si se puede decir de esta manera, es que en Estados Unidos y Canadá la voz de los trabajadores sindicalizados, organizados, está presente en las mesas en estas negociaciones. Y en México el equipo negociador casi sigue siendo el mismo que fue en los 90. Es decir, es básicamente gobierno acompañado de empresarios y, para decirlo de la manera más directa posible, pues los trabajadores que vienen representados de parte de México pues vienen de adorno, no son parte del equipo negociador, básicamente no están aquí para aportar propuestas, ni siquiera para acercarse a sus contrapartes sindicales. Un tema que no es menor, la desconfianza de los sindicatos de Estados Unidos y Canadá a los sindicatos oficiales en México es brutal. No quieren, básicamente no los ven como aliados, los ven más bien como esquiroles. Pues sí, ese es el tema principal. Ahí, por eso hice la pregunta a Luis Miguel González, precisamente porque la representación de los trabajadores en nuestro país efectivamente adolece gravemente, en su mayoría, de una representatividad real. Estamos hablando de un sistema sindical históricamente asociado al control del poder político, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, pero en un momento como este, pues sí que aflora esa carencia democrática, por decirlo suavecito. A ver, hay una parte que tiene que ver con democracia y hay otra parte, Carmen, si me puedes, que tiene que ver con tecnocracia, en el sentido de cómo hacemos una propuesta técnica consistente para mejorar los sueldos
a lo largo de la próxima década o de los próximos 20 años de una manera que funcione. Totalmente. Es decir, hay una parte que técnicamente se tendría que resolver. Yo no he visto una propuesta técnica ni como documento de trabajo ni como propuesta formal hacia México. Evidentemente tampoco la hay para poner en la mesa frente a Estados Unidos y Canadá. Para mí es uno de los talones de Aquiles de la propuesta mexicana. En algunas cosas se acusa a Estados Unidos de ser muy rígido, se acusa a Estados Unidos de ser, a Canadá de ser poco solidario, pero lo cierto es que México no parece preparado a tener un plan para la propuesta laboral tan directa que están haciendo Canadá y Estados Unidos en el TLC. Totalmente. Ahora, déjame decírtelo de esta forma, Luis Miguel, esto tendría ya que estar ocurriendo desde hace rato con o sin TLC, ¿estamos de acuerdo? Sí, a ver. Si el TLC empuja, pues bienvenido a esta parte del TLC, evidentemente. Sí, a ver, yo creo que una cosa que es evidente en estas negociaciones es el TLC no puede ser el sustituto de la ausencia de políticas internas. El TLC es un instrumento de política comercial que en teoría tendría que ser complementado con políticas internas consistentes. En el caso de lo laboral, pues lo que vemos es que la única política interna consistente es que los sueldos fueron utilizados como ancla para controlar la inflación en México. Ese fue el uso de la política salarial en 30 años. Evidentemente eso no tiene contentos a Estados Unidos y a Canadá, no a las grandes corporaciones, que ellos dicen, a mí me va perfecto que Estados Unidos pague tan bajo, que México pague tan bajo. Sí. Los que están literalmente parados de pestañas son los sindicatos de Estados Unidos y Canadá, que dicen, no importa lo que nosotros negociemos aquí, invariablemente hay una especie de fuga en el sistema, que es la política salarial mexicana. Exactamente, ese es un tema importantísimo, sin la menor duda. Ahora, Luis Miguel González, ya que entramos en esa materia, que es uno de los ángulos, sin duda, todos son importantes, pero este tiene muchas implicaciones. Ante la posibilidad del escenario, un escenario, qué tan lejos, qué tan cerca, no lo sabemos, pero en el escenario de que México, Canadá y Estados Unidos deshagan el TLC, se levanten de la mesa, no continúen, esa posibilidad que ha empujado Donald Trump suceda, bueno, desde luego tiene que haber una recomposición muy importante, las reglas de la OMC, las relaciones bilaterales, el comercio continuará, etcétera, etcétera, pero también México, si se da un escenario extremo de esta naturaleza, que ya tendríamos que irlo pensando como un escenario, desde luego México tendría que también plantearse seriamente cómo reactiva su mercado interno, cómo reactiva, déjate tú, además de la justicia laboral, que es importantísima, pero en términos estrictamente de resultados económicos, de crecimiento, cómo hace México para también activar o reactivar su mercado interno, la capacidad de adquisición de los mexicanos. Sí. Para mí hay muchos temas que este riesgo de que no... A ver, el TLC como principio, el TLC fue el principal estructurador de la política económica mexicana en los últimos 30 años, de ese tamaño, su importancia. Tiene que ver con apertura comercial, tiene que ver con integración de cadenas productivas con Estados Unidos y Canadá, y en buena medida lo que quedó claro es que utilizamos el TLC como pretexto para no hacer algunas políticas internas. La más clara es la que señalas tú, es el mercado interno en México no ha crecido de la manera que se esperaba. Hay que ponerlo en perspectiva. Entre el 1990 y tantos que firmamos el TLC y ahora, México tiene 25 millones más de habitantes y el mercado interno ni siquiera ha crecido en proporción al crecimiento de la población. Ya no digas en términos del consumo per cápita. No tenemos una cosa que sería una enorme ventaja competitiva para México, es un mercado interno de 120 millones. En realidad es un mercado interno que no son 120 millones porque no todos son consumidores activos, por lo menos no consumidores efectivos. Esa es una debilidad de México a largo plazo que desde mi punto de vista tendría que formar parte del plan B. Cuando escuchamos al gobierno mexicano que esboza como plan B, es bueno, haríamos comercio con Inglaterra, haríamos comercio con Sudamérica, haríamos comercio con China, pero se habla muy poco de mercado interno.
yo diría, nuestra gran oportunidad es aprovechar, dinamizar un mercado interno, 120 millones, para ponerlo en perspectiva, México es uno de los 12 países con mayor población en el mundo. Eso debería ser una enorme ventaja y no un problema. Eso debería, pero el efecto no es así. Totalmente. Totalmente. Sí. Sí, ibas a decir algo, Luis Miguel. A ver, sí, que un tema que no es económico, pero también va a estar en la mesa y que no hay que perder de vista, Carmen, es Trump deja ver ya lo que es su política migratoria. ¿Por qué lo pongo en perspectiva? Porque también en el contexto de la negociación del TLC hay temas no económicos que van a pesar muchísimo, y yo creo que claramente el tema migratorio no hay que perderlo de vista. Tampoco México ha tenido claramente una política de repatriación de muchos de los mexicanos que vinieron acá a Estados Unidos. Uh-huh. Luis Miguel, entonces digamos que las mesas de negociación que empiezan las próximas horas mañana, estamos con estos grandes temas. ¿Dónde percibes que va a estar el atorón principal? Aunque cada uno de ellos tiene una complejidad tremenda, pero ¿dónde estaría el foco mayor de atención de los tres países? O, bueno, claro, cada país le pone ojo principal a su asunto, pero digamos, en términos generales, ¿dónde encuentras que puede haber mayor complicación? Para México, uno claramente va a ser el comercio agropecuario, porque se pensaba que era un tema resuelto y claramente están apareciendo estos temas del comercio estacional, etcétera. Obviamente está el tema laboral del que ya hablamos y muy probablemente el tema de reglas de origen meta mucho ruido. Para poner términos muy simples, Estados Unidos quiere que una parte mayor de los vehículos que se producen en América del Norte estén hechos en Estados Unidos, que explícitamente se le ponga un porcentaje de contenido estadounidense en los bienes producidos en América del Norte. Ese tema puede ser clave no solo para el futuro del TLC, sino para el futuro de la industria automotriz en México. Si Estados Unidos sale con la suya, alguien diría, bueno, es que México se va a las reglas de la OMC, pero si Estados Unidos va a decir, es que yo de aquí en adelante quiero que los coches de las marcas estadounidenses o que se den en Estados Unidos tengan mayor contenido en Estados Unidos, obligaría a replantear un montón de decisiones que llevan 25 años en marcha en la industria automotriz en México. Ese me parece que es el tema más delicado de los que hemos hablado poco en esta conversación. Sin la menor duda, Luis Miguel González, pues todo por verse entonces. ¿Tienes pronóstico o tu pronóstico es reservado? A ver, no, yo tengo un pronóstico, es que Washington no va a resolver nada, es decir, que van a ser 3-4 días muy duros, muy malos en términos de negociación, y que la única oportunidad real para México es que efectivamente los amigos del TLC en Estados Unidos empiecen a presionar más. Lo hemos comentado en otras ocasiones, ha habido una actitud muy pasiva, casi silenciosa de los aliados mexicanos en Estados Unidos en lo que tiene que ver con TLC. Si no aparecen ahorita, la verdad es que prácticamente se les va a ir el tren. ¿Y quiénes son los aliados los aliados en Estados Unidos de México, Luis Miguel? Fundamentalmente las grandes corporaciones que tienen muchas inversiones en México, yo diría que serían el aliado natural. Otro grupo que es importante tiene que ver con los sectores agropecuarios que exportan mucho a México. Estoy pensando productores de maíz, productores de soya, productores de sorgo, una parte del lobby tejano. Hay que recordar que en estos 20 años México se volvió importador de productos petroleros. Es el mayor cliente de gasolinas y derivados de petróleo de Estados Unidos. Para mí una sorpresa ha sido el silencio, yo diría la pasividad de estos grupos. La explicación que dan acá es que a ellos les importa más la reforma fiscal que el TLC y que todas sus materias están enfocadas a la reforma fiscal. Pero lo cierto es que México había hecho cuentas alegres respecto a que estos agentes económicos, estos sectores,
iban a ser un aliado muy valioso, y lo que hemos tenido es un aliado prácticamente con los brazos caídos. Pues se supone que actuarían en la defensa, déjate tú, de México, de sus propios intereses, que ese es el tema, ¿no? Sí, sí. Lo que todo el mundo decía, a ver, no lo van a hacer por nosotros, lo van a hacer porque son pragmáticos. Lo cierto es que su pragmatismo no ha aparecido por el momento, y de verdad que el TLC está en una condición muy difícil. Si estuviera en el hospital, pues está en terapia intermedia. Uf, qué fuerte. Luis Miguel González, pues ese es el último diagnóstico, parte del diagnóstico que estás haciendo en términos incluso médicos de lo que está ocurriendo con el Tratado de Libre Comercio, Canadá, México y Estados Unidos. ¿De algo servirá? Bueno, te pregunto por la alusión a Canadá, desde luego, la visita de Trudeau. Bueno, ya mencionaste la visita de Trudeau ahora en el ámbito estadounidense, pero viene a México también esta semana. Sí, yo creo que lo que puede poner en buena medida es la necesidad de que, básicamente, puede servir sobre todo para alertar el enorme riesgo que hay, darle más visibilidad a la negociación, cuando menos en Estados Unidos y en Canadá. Hay que recordar, en México el TLC abarca muchísimo espacio en prensa, pero en Estados Unidos, pues básicamente es la octava parte de una portada de los periódicos principales cuando se va a portada. Entonces creo que lo que puede servir de Justin Trudeau es darle visibilidad. Exactamente, pues Luis Miguel González, no sabes cuánto te aprecio que nos tomes esta comunicación allá en Washington, siguiendo de cerca, bueno, pues lo que está ocurriendo y lo que está por ocurrir en las próximas horas. Gracias por estar aquí, te mandamos un abrazo y seguimos en contacto si me lo permites.